Versículo 5. Santo es Dios. Vayamos allá a la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice así la bendita palabra del Señor. Todos, por favor, tomen su Biblia, ábranla allí y vamos a compartir la palabra del Señor para su honra y para su gloria. Aleluya. Juan 15, 5. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gloria al Señor. ¿Sí está bien el sonido? Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos. Vamos a hablar bajo el tema cosas que destruyen mi vida cristiana. Amén. Cosas que destruyen mi vida cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que muchas cosas pueden hacer daño, que quizás las tenemos como si no pasara nada, como si no fuera nada, pero lo que más ignoramos a veces es lo que más hace daño. Yo recuerdo en siglos pasados, he leído que la ciencia médica no creía en los virus, no creía en esos microorganismos porque pues hasta el momento no los habían descubierto, pero cómo se pasaban las enfermedades de uno al otro. No creían, pero ahí existían. Siempre han existido los virus, han matado a muchas personas en todo el tiempo de la existencia del ser humano. Pestes habían venido, hasta que descubrieron que sí hay microorganismos que no los vemos, pero son letales. Lo estamos viendo en nuestros días, tristemente, como muchos están siendo contagiados, otros ya han partido de este mundo. Son cosas que no vemos, así es en la vida espiritual. De pronto nos cuidamos del adulterio, de la fornicación, de matar a otro, bueno, de pecados como muy visibles. Pero a veces esos pecados pequeños, esas cosas que son delante del Señor no muy aceptadas o no aceptadas, no nos cuidamos de ello y eso empieza a socavar las bases de la vida cristiana. Porque nuestra vida es un edificio en Dios y tiene que tener columnas fuertes, pero unas bases poderosas para que no se caigan. De ahí que el Señor dijo que si uno construye sobre la roca, entonces va a venir el río, que los vientos, ¿qué más? Las tempestades, que significan los problemas, las dificultades, y no nos van a tumbar del camino del Señor. Porque hay tanta gente que un tiempo está bien con Dios, pero en otro tiempo ya se han alejado de la iglesia, ya su vida se ha desanimado y dicen, pero ¿por qué es que yo no puedo? Porque su vida no está como tal fundamentada sobre la roca que es Cristo, porque le hace falta colocar bases, amén, le hace falta tener más raíces arraigadas de la roca que es Cristo nuestro Señor. Yo nací en un pueblo llamado Gigante en el Huila y allí hay una ceiba, así se llama, un árbol gigantesco también, de ahí que vino el nombre del pueblo. Este árbol, varios científicos, aún de otras partes de Estados Unidos y otras partes del mundo, han venido a verlo en diferentes ocasiones porque ha tratado de secarse. Y como es el emblema del pueblo, no se puede dejar secar. Además de eso, muchas de sus raíces han descubierto, atrapan gran parte de la población. Y dicen que si el árbol se seca, se puede caer, bueno, va a traer no cosas buenas para el pueblo. Pero sus raíces abarcan metros y metros y metros. Y no es fácil de que se caiga este árbol, aunque es muy grande. Así nos pasa en la vida cristiana. Amén. Nuestras raíces tienen que estar muy arraigadas, muy profundas. Nuestra creencia perfecta en el Señor. No podemos estar pensando, ¿será que Dios sí existe? ¿Será que no? ¿Quién me comprueba que la Biblia es la verdad? No, uno tiene que estar muy certero en lo que cree. Tiene que tener fuerza en lo que cree, poder de Dios en lo que cree, que ningún viento de doctrina le mueva. Vamos a ver cómo la vida cristiana está siendo dañada por el enemigo y cómo no permitirle al diablo que destruya nuestra vida. Porque vea, es bueno tener un momento de gozo, de felicidad, emotivo. Y uno mientras canta, mientras adora, siente esa presencia del Señor, una palabra que Dios le da, bueno, uno se anima, pero ¿qué del día lunes
Porque puedo decir, el día domingo usted puede recibir una palabra de poder y de fuego, amén, gloria al Señor. Pero para el día lunes, usted necesita tener raíces. O si no, simplemente su vida se basa en una predicación, en un culto, y el resto de semana, ¿qué? Amén. Entonces, hay algo que el enemigo quiere que usted haga para que su vida cristiana, mi vida cristiana, sea destruida. Y una de esas cosas es desplazar al Señor. Mi vida cristiana depende del Señor. Jesús le decía a los fariseos y a todo el pueblo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En el pueblo de Israel, cuando edificaban, siempre dejaban una piedra en una esquina que era el ángulo o lo que le daba el ángulo para toda la casa. Era una piedra gigantesca, era como la base principal. Y si esa base principal fallaba, la casa se caía. Hoy día, pues tenemos otra forma de construir, pero el Señor mostraba que así mismo es la vida cristiana. Si la cabeza del ángulo, si no hay un ángulo perfecto que es Cristo en nuestra vida, entonces todo lo que construyamos se va a resquebrajar, se va a ir al piso, se va a demoler. ¿Por qué? Porque falta nuestro Señor Jesucristo. Y el diablo quiere que el cristiano desplace a Cristo, lo quite de ese lugar que él se merece. Amén. Algunos dicen, Dios está en el primer lugar, pero mirándolo bien, Dios tiene que estar en todo lugar. No solamente en el primero, en el segundo, en el tercero. Quiero decir que todo lo que hagamos, en todo lo que nuestras vidas se ocupen, allí debe estar la presencia y la gloria de nuestro amado Dios. ¿Cuántos dicen amén allá en su casa? Sin el Señor nada somos. Ese versículo de San Juan 15:5 que acabamos de leer, dice, porque sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos, donde sale la flor, para que dé un fruto. El que permanece en mí, dice Dios, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y al diablo le gusta que el ser humano desplace a Dios, que el ser humano deje a un lado a Dios. Y así se acaba su vida cristiana. Y no tan solamente la vida cristiana, emocional, la vida familiar, la vida económica, de la vida que yo tenga en Dios. Y de lo pegado que yo esté a Dios, de ahí depende el resto de mi vida. Todas las facetas del ser humano que vive en esta tierra dependen de que yo esté en la vid verdadera, que es nuestro amado Señor Jesús. Aunque una persona tenga dinero, tenga mucho conocimiento intelectual, siempre necesita de Dios. Un hombre, Galileo Galilei, decía en su muerte, ¿por qué me dediqué a tantos libros y no a esta palabra maravillosa? Porque en sus últimos días él entendió, hermano, que la palabra era especial. Muchos han entendido que sin Dios nada se puede hacer. Tristemente, ya en los últimos momentos de su vida, otros nunca lo han aceptado. Como dice un proverbio por ahí popular, el hombre se vuelve viejo muy rápido y sabio muy tarde. Ya cuando a veces no hay nada más que hacer. ¿Qué podemos decir de este primer punto? Desplazar al Señor es acabar con mi vida. Es como cuando le entra a la ciudad un río que le suple de agua, que le suple de pescado, de vida, en otras palabras, y alguien dice, hay que desviar el río, llevarlo para otra parte, hay que secar el río, hay que echarle basura al río, hay que echarle contaminación al río. Muchos ríos están contaminados que antes eran una bendición y el mundo se está quedando sin agua potable por la contaminación tan grande. Eso es, dejar al Señor es dejar lo que me alimenta, es dejar mi vida, es dejar al que me sana, al que me levanta, al que me bendice. Yo no puedo dejar al Señor porque me muero, me seco. Yo no tengo luz propia. Cristo es el que me alumbra a mí. Yo soy como la luna, un satélite, que el sol le da su luz. Y la luna se ve tan hermosa y uno en noches donde está despejado como luna llena, se ve esa luna grandota que enamora, esa luna que ha inspirado a poetas, esa luna especial. Pero si el sol no la alumbrara, entonces no habría nada de luz en ella. Nosotros somos igual, el sol de justicia nos alumbra. Yo sirvo para algo porque el Señor está en mí. En el momento que yo le deje, así sepa palabra,
así haya estudiado mucho, va a ser hueca esa palabra, va a ir solamente como letra, y la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, el poder de Dios en mi vida hace que esta palabra llegue a su mente, llegue a su corazón y le bendiga. Gloria al nombre del Señor. Así en todos los predicadores, predicador que deje a Dios es un címbalo, como ese platillo de una batería que apenas le dan y suena y daña los oídos, mas no produce alguna nota. Ese platillo necesita tener componentes más de la batería, necesita tener una guitarra, necesita tener un teclado para que suene bien. Nosotros necesitamos del Señor para sonar bien, o si no nuestras palabras se las lleva el viento. Hablamos en el Señor palabra de poder porque Él está en medio de nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, le dejaron a un lado. El pueblo de Israel rechazó muchas veces a Dios. A Él se le llama, al pueblo de Israel, la esposa de Jehová, la esposa de Dios, y a la iglesia, la novia del Señor Jesucristo. Leamos allá en Jeremías 2:13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Santo es Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Escuche bien. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vea lo que dice el Señor aquí en esta palabra tan especial. Dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles hicieron? ¿Cuáles males? Primero dejaron a Jehová y luego se pusieron a cavar en cisternas rotas que no le proveían agua pura, agua de bendición. Dejaron al Señor. Y cuando dejaron al Señor, pues vinieron todos los males a su vida. ¿Por qué el mundo está así? E imagínese que el mundo fuera cristiano. Imagínese que el mundo todo buscáramos de Dios. ¿Habría muerte? ¿Habría maldición? ¿Habría desesperanza, hambre, pestes y todo lo que está sucediendo lo habría? En la vigilia del día viernes día viernes 1 de mayo, alguien me preguntaba, ¿Dios creó el mal? No, el que ha creado el mal es el mismo hombre que ha dejado a Dios. Dios creó en el ser humano esa disposición, ese libre albedrío, y el hombre verá si le sirve o no le sirve al Señor. Amén. Pero eso produce maldad, eso produce pecado. El alejarse del Señor hace que el diablo lo tome por su cuenta, porque según la Biblia, una persona o le sirve a Dios o le sirve al diablo. No le puede servir a los dos señores. Y si le sirve a Dios, pues está bendecido. Si le sirve al diablo, lo toma por su cuenta y lo destruye, lo daña, lo acaba. Porque el diablo vino para matar, robar y destruir, pero el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, es el ser humano el que se ha alejado de Dios, y al alejarse se llena de perversidades, de perversiones, porque la luz de Cristo no lo alumbra como para que se dé cuenta que está en toda maldad. Hay gente que hace lo malo y su mente, su conciencia no lo redarguye porque se ha olvidado de la palabra, ha dejado a Dios. Ahora, amado hermano, Israel cuando dejaba al Señor, usted puede leer por ejemplo en el tiempo de los jueces, que fueron 400 años aproximadamente, 430 años, que fue el tiempo del libro de los jueces. Uno lee rapidito y piensa que fueron poquitos años, pero fue toda esa temporada. Y la Biblia dice, y dejaban a Jehová y servían a los Baales, servían al diablo. Y venían entonces los ejércitos enemigos y los subyugaban, los mataban, les robaban sus finanzas. Y cuando se veían ya con el agua al cuello, que el diablo los estaba destruyendo, ahí sí clamaban al Señor y el Señor enviaba jueces para que los libertaran, como Sansón, como Jefté, como Barak, como Débora. Varios hermanos estuvieron librando al pueblo de Israel durante esos 400 años, pero Israel se acostumbró a que mientras el juez vivía, servían a Dios, moría el juez y entonces volvían a pecar, se iban a los ídolos, dejaban al Señor. Ellos pensaban que como tenían la bendición, y el Señor se lo advirtió en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, ahí en adelante, hermano, gloria al Señor, les redarguye, les dice, ustedes me van a dejar a mí, ustedes van a entrar allá y van a comprender o van a pensar que estas casas, esas casas que van en donde van a vivir, eso que van a plantar o ya todas las viñas, todo lo que han encontrado, eso es suyo y que es por su fuerza y me van a dejar.
y entonces yo también los dejaré. Porque si uno deja a Dios, Dios lo deja a uno. Por eso es que la Biblia dice: buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme en tanto que está cercano. Dios desea que nunca le dejemos para que Él no nos tenga que dejar. Bendito sea su nombre. El pueblo de Israel caía en la desgracia cuando dejaba a Dios. Solamente es que nosotros dejemos a Dios un momento para que nuestra vida caiga en desgracia. Sin Él nada somos. Él es el que nos suple para todas nuestras necesidades, nos suple para el alimento, nos suple para el calzado, para el vestuario, nos suple el Señor un techo. Él es el que nos da la vida, nos da todo. Bendito sea el nombre de Dios. No desplacemos al Señor, se acaba nuestra vida espiritual. ¿Cómo es desplazarlo? Que usted deje la oración, que usted deje de leer la palabra, que usted deje de buscarle, que usted ocupe el tiempo que le corresponde al Señor en otras cosas. Por la Biblia yo puedo entender que debo dedicarle mínimo al Señor 2 horas 40 minutos al día, porque yo tengo que diezmar del tiempo que Él me da. 2 horas 40 minutos. Y a veces ocupamos ese tiempito del Señor en otras cosas, lo desplazamos, lo dejamos a un lado, no lo alabamos, no lo bendecimos. Y es el acabar de nuestra vida. Le necesitamos más que a nuestra propia respiración, que a nuestra propia vida. Le anhelamos. Él es nuestra ayuda. Sin Él nada, ni en lo espiritual, ni en lo físico, ni en lo económico podemos hacer, porque Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Hay gente que le pide: Dios, dame un trabajo, pero no le busca. Hay gente que le dice: Dios, dame una casa, Dios, dame un carro, no le busca al Señor. Amén. Necesitamos primero lo espiritual y las demás cosas vendrán por añadidura. Que Dios sea lo primordial en su vida, que el culto sea lo primordial. Esta mañana decía mi esposa, bendito sea el nombre del Señor, que estaba lloviendo, todavía está lloviendo, está haciendo frío. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos de verdad? Y uno como pastor le da una agonía y una ira santa, no es ira mala. Uno le da, hermano, en el corazón tristeza. Como dice la palabra de Dios, que un día Jesús, mirando a la gente en el templo con enojo, entristecido por la dureza de los corazones. Y a uno le da un dolor en el corazón y como mal genio dice: Dios mío, ¿por qué son tan duros contigo? Hoy faltó fulano, sutano. Y uno luego lo llama: hermano, ¿por qué no vino? Ay, me cogió el sueño. Ay, me dio pereza, hermano, a la verdad me dio pereza. Ay, me fui a visitar a un familiar. Estaba lloviendo mucho. Ay, hermano, qué frío que estaba haciendo. Y uno dice: Dios mío, ¿por qué son tan duros contigo, con la obra? ¿Por qué no son dados a la iglesia? ¿Por qué te cambian por cualquier cosa? Desplazan al Señor y luego sí: ay, por favor, ayúdeme a orar, que me falta esto, me falta aquello, me pasa esto y lo otro. Sí, por misericordia, uno le ayuda a orar. Pero ¿qué tal que el Señor fuera así como las personas son y le dijeran: no, como no vino al culto esta semana, no le suplo para el alimento, no le suplo para que usted vaya a trabajar, no le doy fuerzas, no le doy salud? ¿Qué tal que fuera Dios así? Él es misericordioso, pero no abusemos de su confianza. Amén, no lo desplacemos. Bendito Dios. Y ahora que las puertas están cerradas de los templos, mientras estoy predicando, muchas personas vienen a golpear aquí. ¿Es verdad? Ahí mi esposa sale por la ventana y le dice: hermano, no puede entrar. Hay gente que quiere entrar, nueva, o gente que ha escuchado la palabra, pero nunca, hermanos, nunca han querido verdaderamente buscar a Dios. Y ahora que no se puede, quieren buscarle. Bueno, hay oportunidad todavía, pero cuando Cristo venga, muchos dirán: Señor, ábrenos, Señor, yo me quiero ir, Señor, yo quiero ahora sí. Y ya la iglesia no está. Ya tendrá que pedir misericordia y aceptar que el anticristo y toda la gente, hermano, lo masacre para poder ser salvo en Cristo Jesús. Es cierto, ¿no? Pero cuánta gente desplaza al Señor, lo deja a un lado, lo cambia por los amigos, lo cambian por las fiestas del mundo, por un trago, por complacer a sus malas amistades. Dejan al Señor. No, mire, al Señor no hay que dejarlo ni en los momentos malos ni en los momentos buenos. Necesitamos cada día buscarle. Mi Dios debe ser mi todo y en todas las cosas lo necesito. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hermanos, el segundo punto que podemos ver es desplazar la palabra de Dios. Si yo desplazo la palabra del Señor, mi vida se acaba. Me vuelvo un religioso. Me vuelvo
una persona llena de costumbres, llena de religión nada más y no llena de vida. La palabra de Dios es mi alimento. Me muero porque ella es mi alimento. Si yo la dejo, me muero. Ella es mi comida. Es como dejar el alimento diario, hablando en la parte física. Si yo dejo la palabra del Señor, no voy a tener éxito en nada. Me vuelvo un católico. Nada más. Usted ve que un católico es aferrado a su religión, pero él cada año va a su iglesia. Simplemente tiene una religiosidad en su vida, no comprende, pelea y dice: ¿por qué los evangélicos no creen en la Virgen? ¿Por qué los evangélicos no creen en esto? No creen en las imágenes, no creen en aquello. Y pelean, hermano, diciendo: la religión nuestra es la verdadera, las otras son las falsas. Pero ¿por qué tanto odio hacia las demás religiones o hacia la palabra del Señor? Porque no la conocen. Amén. Porque no han leído en ella. No se dan cuenta que todo lo que ellos escuchan allá en sus templos, esas predicaciones, van en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, y que todo lo que se hace enoja al Señor día tras día. Así me vuelvo yo cuando dejo la palabra, me lleno de mis propias costumbres, de mi propio pensamiento. Yo no puedo predicar mi idiosincrasia, lo que me enseñaron mis padres o en la época que yo me crié. Yo tengo que predicar es lo que dice la bendita palabra del Señor. Hay muchos evangélicos, cristianos evangélicos, que predican lo que no es, le aumentan a la palabra y comienzan a hacer prohibiciones que no son bíblicas, que no están allí. Y todo para ellos se vuelve malo porque se vuelven religiosos, mas no viven una vida en santidad como tal. Es una vida religiosa de apariencias. Yo tengo que vivir es toda la palabra, santidad por dentro y santidad por fuera, pero no aumentar a esa palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito sea el nombre de Dios. Vayamos a Josué 1:8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Santo es Dios. Dice la Escritura: el Señor llamó a Josué para que fuera el sucesor de Moisés. No fue Moisés, fue el Señor que lo llamó. Y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, levántate tú, porque tienes que hacer que este pueblo pase el Jordán y tienes que entregarle la tierra prometida, la tierra que yo les dije que fluía leche y miel, desde el versículo 1. Pero le da un consejo maravilloso en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo? Nunca. Hay cristianos que solamente la leen cuando están en el culto. De pronto hoy me está escuchando, viendo algún hermano que hasta hoy tomó la palabra y de pronto en el culto anterior, pero ayer no tuvo tiempo, esta mañana no tuvo tiempo para leer esa palabra, ni lo tendrá porque para él no es importante este libro maravilloso. Dijo alguien: quítenle la Biblia al mundo, arranquen la palabra de Dios y se van a dar cuenta del caos total en que entra. Porque aunque muchos no lo crean, esta palabra es poder y vida, es dinamita, esta palabra es maravillosa y gloriosa. Esta palabra tiene poder de Dios para transformar, para cambiar, para hacer milagros. Entonces el Señor le dice a Josué: tienes una labor inmensa. Josué lo sabía también. Más de 3 millones de personas, pasarlas el Jordán y pelear contra gente gigantesca. Porque la misma Biblia nos enseña que eran gigantes los que estaban allí arraigados en esa tierra durante cientos de años, miles de años, y que no iban a entregar su tierra voluntariamente. Tenían que llegar a pelear contra naciones poderosas más que ellos, naciones que sus torres, sus murallas llegaban, muchos decían, hasta el cielo, en una hipérbole. Eran murallas fuertes y ellos necesitaban la ayuda de Dios. Pero Dios le está diciendo a Josué, Dios mismo, no fue Moisés, Dios mismo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea que el Señor dice: no tan solamente este libro hay que leerlo, sino meditar. ¿Qué es lo que quiere decir? Amén. Mi vida cristiana, si yo la nutro con la palabra, no se va a ver destruida, no se va a ver socavada, sino que va a tener fuerza, poder de Dios. Señor diciéndole a Josué: de día y de noche tienes que meditar. Esta palabra hay que comerla, hay que respirarla, hay que vivirla.
Si nosotros vivimos esta palabra, si nosotros comemos esta palabra, respiramos esta palabra, hablamos esta palabra, vamos a tener poder en Dios. Y usted sabe que la palabra de Dios tiene poder. O sea que si usted la habla, ella tiene poder. Si usted la vive, ella tiene poder. Gloria al nombre del Señor. Conozco a un hermano que es muy bíblico y él está hablando y ahí está metiendo la palabra. Y está hablando y ahí está metiendo la palabra. ¡Qué bendición! No hablamos conforme a lo que vemos, lo que dice el mundo. El mundo está diciendo que para diciembre la pandemia se va a encrudecer y que más muertos van a haber. Eso lo dice el mundo, pero la palabra de Dios yo la leo y me da confianza y me da esperanza, me da poder para yo seguir adelante. Si yo escucho lo que dice el mundo y lo aplico a mi vida, hasta me suicido, amado hermano. Me lleno de desesperanza, me lleno de frustración y me lleno de desconfianza en Dios. Pero cuando yo tomo esa palabra y la hago mía, esa palabra me está dando fuerzas, me está dando vida en el Hijo de Dios. Entonces el Señor le dice de día y de noche, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en ese libro precioso. Y eso que Josué solamente tenía los 5 libros nada más, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros tenemos el resto de libros, otros 34 libros más del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos más para comer, más banquete tenemos. Aleluya. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor le dice, si tú vives esa palabra, la tienes allí pegada en tu corazón, la metes allí en tu corazón, la escribes en la tabla de tu corazón, todo lo que hagas te saldrá bien. Tu camino será prosperado. Muchos viven en frustración en su vida, hasta económica, hasta emocional. ¿Por qué? Porque no van a la palabra de Dios, no viven la palabra del Señor. Entonces no hacen prosperar su camino, no les va bien por eso. Mi vida se acaba si yo dejo esa palabra maravillosa. Vayamos al Salmo 19:11. Si me está comprendiendo, diga amén. Aleluya. Entonces estamos mirando cosas que destruyen mi vida cristiana. Lo primero, desplazar al Señor. Lo segundo, desplazar la palabra de Dios. Salmos 19:11. Tu siervo es además amonestado en ellos, en guardarlos, está hablando de la palabra de Dios, de los testimonios, de los mandamientos del Señor. En guardarlos hay grande galardón. Y en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y sigue diciendo, preserva mi alma, pero está hablando desde la palabra. La palabra es la que me muestra mis errores ocultos. Nadie más, amado hermano. Y él dice, en guardar la palabra hay grande galardón. ¿Cómo es su Biblia? Hablándolo literalmente, ¿usted tiene una buena Biblia? ¿O compró de esas de 11,000 pesos, de 10,000 pesos o de 8,000? Hay Biblias hasta de 8,000 pesos. Pero imagínense cómo son. Son para comprarlas como un tratado y regalarlas a una persona nueva para que ella vaya leyendo. Pero un cristiano que ya lleva tiempo en el Evangelio, que ya es bautizado y con una Biblia así, que su pasta es muy delicada y se dobla fácilmente y tiene orejas, así le llamaban los maestros, ¿recuerdan? Por todas partes, unas Biblias rayadas, Biblias acabadas. Uno inmediatamente dice, esta persona con tantos años en el Evangelio es porque, teniendo una Biblia así, ¿sabe por qué, hermano? Es porque no tiene la palabra de Dios como algo importante y la ha desplazado. Pero vaya, miren el celular de 1,000,000 de pesos, de 1,5 millones, de 2 millones. Miren el computador portátil. Mire, hermano, otras cosas que son efímeras, que pudiera tener una flechita, pero una buena Biblia. ¿Cuántos anhelan y dicen, ay, yo quisiera tener una Biblia de estudio, una Biblia Thompson, una Biblia donde me mostrara estudio de la palabra de Dios? Pero ¿cuánto cuesta? Cuesta 150,000 o 120,000 algunas. Y de una vez les parece que les fuera a dar un ataque cardíaco. Ay, Dios mío, uy, tan cara, uy, no. Yo mejor me compro esta de 10,000. Yo mejor me compro esta de 20,000. Hay gente que no puede leer la palabra porque la letra es muy pequeña y dicen, ay, no, es que yo casi no leo la Biblia porque la letra es muy pequeña. ¿Y por qué no se compra una con letra gigante que las venden también? Amén. Hace unos días veíamos con mi esposa
a un predicador, es de nuestra obra del Movimiento Misionero Mundial, aquí en Colombia, y él es ciego, pero predica de una forma maravillosa. Y yo aterrado porque estaba parado ahí en el altar y dijo, vamos a leer en Juan capítulo tal. Abrió su Biblia en braille y comienza a leer de una manera tan fluida que yo pienso que muchos no la pueden leer así. Pero fluida, bien. Hay gente que comienza a leer y lee a los trancazos o a, como dijéramos, como a los saltos de palabra y se pasan para la otra y los renglones no los llevan ordenadamente porque no leen esa palabra. Amén, gloria al Señor. Entonces yo decía, vea, tan hermoso este pastor como lee esa palabra y encuentra fácilmente y abre su Biblia y no mira, o sea, su mirada está como si fuera hacia la cámara y sus deditos leyendo esa palabra poderosa. Usted sí la tiene en verdad como un libro maravilloso y el libro de Dios y la palabra de Dios la tiene allí limpia, no llena de polvo, no con el esfero rayada por todas partes porque se la deja a sus niños. A veces uno dice, vamos a leer en tal parte y dice, ay, mi Biblia no tiene eso, ya se le cayó. Ay, mi Biblia no tiene ese capítulo porque el niño se la arrancó, está a mitad de hoja. Eso es porque no le interesa la palabra de Dios. Hay que amarla, hay que respetarla, tenerle un lugar en la casa donde se deja para saber inmediatamente cuando uno vaya a leer dónde está esa palabra. Hay que aprendernos los libros de la Escritura, rápidamente mirar dónde queda tal o cual versículo de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Lucas 11:28, miremos. La enseñanza en esta mañana es cosas que destruyen mi vida cristiana. 1, dejar al Señor. 2, desplazar esa palabra. Lucas, léanlo allí por favor, capítulo 11, versículo 28. Santo es Dios. Amén. Dice así. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿De qué estaba hablando? En el versículo 27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Una mujer dijo, qué bendición de María. Pero el Señor le dijo, antes de eso, más bienaventurado es el que lee la palabra, es el que oye la palabra, es el que vive la palabra. El Señor le dijo a María mediante el ángel, bienaventurada eres, porque Dios la utilizó como un vaso frágil, como un vaso para depositar allí al Señor Jesucristo y que naciera en este mundo. Amén, qué bendición tan grande. Albergó en su vientre a la criatura más maravillosa de esta tierra y del mundo entero, a nuestro amado Señor. Pero el mismo Cristo dijo, más bienaventurado, o sea, tiene más recompensa, tiene más bendición el que se sienta y escucha la palabra, el que toma esta palabra y vive esta palabra, amado hermano, tiene más bendición de parte del cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Muchos que adoran a María, la tienen en un pedestal y la honran, la adoran, sabiendo que la Biblia dice que no lo hagamos porque ella fue humana, común y corriente. Y María, ella reconoció en una ocasión que necesitaba de un Salvador. Usted lo puede leer en el libro de Lucas cuando va a visitar a su prima Elizabeth. Y allí hay un mover del Espíritu Santo. Juan es bautizado allí en el vientre con el poder del Señor, con el Espíritu Santo. Elizabeth fue bautizada, fue llena del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que María abre su boca y dice, engrandece mi alma a Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María nunca reclamó un pedestal para adoración, pero el hombre, por no leer la palabra, ha hecho cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Ahora, amados hermanos, el Señor dijo, en otra palabra, si María no escucha la palabra, no vive la palabra, de nada le sirvió haber sido la madre de nuestro Señor Jesucristo. María no se salvó por haber sido la madre del Señor, sino por creer en Jesús. Gloria a Cristo. María misma creyó en su Salvador. Ella dijo, necesito un Salvador. Y usted puede ver en Hechos capítulo 2, 1 mejor,
donde ellos están, los apóstoles y María, la madre del Señor, están en el aposento alto orando, clamando a Dios por la llenura, y ella también fue llena del Espíritu Santo. Ella también fue una sierva del Señor, aleluya, pero ella necesitó de Dios, de la palabra. El Señor está diciendo, aunque fuera mi madre, aunque fuera ella bienaventurada por esto, pero si no escucha la palabra, si no vive la palabra, de nada le hubiera servido. De nada sirve si una persona es pastor, si una persona es presbítero o misionero, lo que sea, si no vive esta palabra. Se la puede saber de memoria, el diablo también se la sabe, pero si no vive esta palabra, de nada le sirve, amado hermano. Por eso es que muchos cristianos solamente tienen nombre de ser cristianos, pero no lo son, porque han desplazado a Dios, o en muchas ocasiones han desplazado la palabra. Van al culto, pero no leen la Biblia ni la viven. Amén. Que esta reflexión que les estoy dando en esta mañana sea de bendición para sus vidas. Puede usted hacer mucho, pero si no lee la palabra, si no la escucha, si no se sienta tranquilo a escuchar esa palabra allí, si no toma la palabra de Dios y la vive, está desplazando a Dios, está desplazando algo importante en su vida, y su vida cristiana se va a ver más adelante afectada, acabada. ¿Qué si nos quitan la Biblia? Puede llegar una persecución donde nos digan prohibido tomar la palabra, prohibido. Pues ya la tenemos atesorada en el corazón, bendito sea Él. Juan 5:24. ¿Sabe que muchos no predican la palabra porque como no la viven, como no la saben? ¿Y por qué no la saben si la tienen allí en su casa? Por pereza. Porque al enemigo no le gusta que usted lea la palabra, por eso le da tanto sueño. Y hay gente que se pone a leer la Biblia y le escurren sus lágrimas, pero no de conmoción, sino de sueño, de pereza que les da. Y como decía nuestro hermano Nao hace unos días, en una predicación, algunos la tienen como una terapia para dormir. Se ponen a leer la Biblia, voy a leer la Biblia para poder dormir, pero no para que los llene, sino porque les produce sueño la lectura y ahí se quedan dormidos. Miremos allí, San Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oye mi palabra y la cree. Gloria a Dios. La Biblia también dice en San Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Aleluya, no es 5:39. Gloria al Señor. San Juan, está en San Juan, pero en este momento no recuerdo bien la cita, pero dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, del Señor. Gloria al Señor. Es Jesús el que nos dice, estudia mi palabra, en ella encontrarás la vida eterna. Y aquí dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, entonces tiene vida eterna en sí mismo, ha pasado de muerte a vida. ¿Vale la pena estudiar la palabra? Claro que sí. Ellas nos muestran quién es Cristo. Ellas nos muestran, aleluya. Así San Juan 5:39, que dice allí, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos, amado hermano, escudriñar esa palabra maravillosa. En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que la oyen, los que la leen, los que la oyen y los que guardan esta palabra. Bienaventurados son. Ellas nos hacen sabios. Es esa palabra. Si algo tenemos de sabiduría es por la palabra maravillosa. Yo todo lo que soy, si algo soy, es por la palabra del Señor. Amén. Si puedo predicar, es por ella. Si puedo ser pastor, es por esta palabra. Yo solamente pienso, si no estuviera esta escritura, ¿qué predicaría yo? ¿Qué les estaría trayendo? Palabras huecas, sutilezas, fábulas, cuentos. Pero aquí predicamos, es palabra de poder, palabra de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Qué más? Podemos ver que destruye la vida cristiana. Desplazar el culto. Primero, desplazar a Dios. Segundo, desplazar la palabra. Tercero, desplazar el culto. Vayamos a primer libro de los Reyes, capítulo 12. Primer libro de los Reyes, capítulo 12. Santo es Dios. Versículo 25. Dice así la escritura. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David.
si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro ¿en dónde? En Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan y hasta Betel. Amén. Entonces él hizo sacerdotes. ¿Qué hizo él? Desplazó el culto de Dios. Algo que el diablo desea siempre es que usted no vaya a la congregación o no haga el culto, que en este momento esté ocupado en muchas cosas y no esté dentro del culto. Usted me está escuchando, me está viendo, pero sepa que está dentro del culto y debe tener respeto por este culto, debe tener respeto por la palabra de Dios que se está predicando. Amado hermano, así sea la distancia, no importa. Dios nos ha unido por medio de una red, por medio de una red social. Bendito sea su nombre. Este pasaje de la Escritura me muestra cuando Roboam, el hijo de Salomón, pecó delante de Dios, se apartó del Señor, dejó a Dios, y Dios dijo: pues voy a dividir el reino. Y se dividió el reino de Israel en dos: 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. 2 tribus como la de Judá y Benjamín se quedaron ahí en esa parte y fueron fieles al reinado de los hijos de David. Y las 10 tribus se fueron con un hombre llamado Jeroboam. Este Jeroboam pensó en su malvado corazón, después de que Dios le dio palabra y lo puso como rey, porque a Jeroboam también Dios lo puso como rey para que hiciera esta división. Y en las 10 tribus de Israel estuvo reinando este hombre. Pero en un momento llega y dice: si Israel sigue yendo a Jerusalén, que era lo establecido por Dios, allá estaba el templo donde Salomón había construido, donde se adoraba y se glorificaba el nombre del Señor. Y todo Israel los sábados iba a la sinagoga. Era el día de reposo, el Shabbat. Allá escuchaban la palabra de Dios. Pero no habían más templos en Jerusalén. Uno solo era el templo de Salomón allí en Jerusalén. Y a todo el mundo le tocaba ir. De cuando en cuando tenían sus fiestas, tenían sus días programados para ir a adorar y glorificar a Dios, para ir a sacrificar sus animales. Deberían ir allá. Entonces este hombre dijo: si yo dejo que vayan, pues se van a volver a Roboam su señor y a mí me van a matar. Y dijo: pues no, hagámosle 2 becerros de oro conforme los que tuvieron esos dioses que tuvieron en Egipto, y los vamos a colocar en un lugar y en otro para que ellos vayan y adoren en los lugares altos, porque desde la antigüedad el hombre ha buscado las montañas, los montes, para colocar idolatría, para colocar becerros, para colocar dioses falsos. Usted ha visto también en nuestros días que en las montañas, lo mismo que antes, han colocado imágenes, estatuas de dioses muertos que no pueden guardar la ciudad. El salmista David dijo en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, a esos ídolos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene de las imágenes que están puestas como Monserrate, como Guadalupe, aquí en Bogotá, o como tantas montañas que tienen dioses en varias partes del mundo. Allá en Brasil, ese Cristo tan grande que tienen allí. No, amado hermano, eso no trae bendición a la ciudad. El salmista dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pusieron esos becerros, desplazaron el culto, y como era un culto falso, ilegal, pusieron sacerdotes ilegales, no de la tribu de Leví, sino otro tipo de sacerdotes, los que él quiso colocar. ¿Y qué pasó? Israel fue destruida. Años más tarde cayó en el cautiverio de los asirios, y dice la palabra de Dios que prácticamente fue borrada las 10 tribus de Israel, porque eso permitió que los demás reyes también desplazaran el culto verdadero a Dios. El diablo quiere que usted desplace el culto verdadero a Dios y le muestra otro culto, le muestra otra forma de adorar, otra forma de glorificar, y no es así. Es como dice la palabra de Dios: no desplace la hora del culto, amado hermano, no la cambie, por favor. Ahorita que se nos permita abrir los templos,
Quiera Dios que usted haya aprendido la lección y que nada en esta tierra, así sea un familiar que llegó que hace 58 años no venía a visitarle, usted diga, qué pena fulano, espéreme aquí o acompáñeme al culto mejor, porque yo hoy voy a ir a adorar a Dios. Voy a ir a glorificar a Dios. Que hay culto los martes, los jueves, los sábados y los domingos aquí en esta iglesia. Aquí le esperamos en el nombre del Señor. Si usted tiene culto todos los días, vaya los que más pueda. No desplace el culto a Dios, la adoración a Dios, el estar escuchando la palabra de Dios, porque eso le ayuda en su vida cristiana. Claro, no se vuelva un religioso, pero que cada culto sea un tocar del Espíritu Santo para su vida. Ponga esa meta en su corazón. Que el Espíritu Santo me toque en cada culto. Y eso no va en el pastor, no va en el predicador, no va en el hermano que viene, va en la disposición del corazón. Ustedes recuerdan cuando el Señor le dice a Abraham, vete 3 días de camino y me sacrificas a tu hijo a la tierra que yo te voy a mostrar, allá en un monte que yo te voy a mostrar. Y dice la Biblia que él madrugó y llevó leña con él para hacer allá el sacrificio. Llevó todo, no se fue con flechas, no se fue para cazar animales para el sacrificio. Él creía que era su hijo, pero también él hubiera podido sacrificar animales y lo hubiera podido, ¿cierto, hermanos? Buscar, esperar a ver qué pasa. O no se fue sin fuego, no se fue sin leña. La Biblia dice que se llevó leña. Leña para el monte es un dicho que nosotros decimos. ¿Usted cómo va a llevar leña al monte? Pero Abraham llevó la leña para el monte. ¿Por qué? Porque es que uno tiene que llegar a la iglesia con todo preparado. No venir aquí a ver si siento algo, a ver si me enciendo en el fuego del Espíritu Santo. Yo tengo que en mi casa haber buscado y llegar aquí ya aprendido. Cosa que el fuego que el Señor produce, estando los hermanos juntos y en armonía, acabe, hermanos, de encender ese sacrificio maravilloso. Abraham llevó leña y llevó fuego desde su casa, 3 días de camino, pero él no dejó apagar el fuego, porque el muchacho le dice, papá, mire, llevamos fuego, llevamos leña, ¿dónde está el cordero? El Señor se proveerá, amén, gloria al Señor. Y el Señor ya nos proveyó ese cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, pero él llegó y madrugó a buscar a Dios. Dijo alguien, a veces uno escucha a la gente corriendo para sus trabajos y los tacones suenan por las calles, pero uno escucha los tacones o los zapatos de los hermanos llegando a la congregación, a veces como arrastrándolos, como con esa pereza, ay, verdad que hoy es culto, y son los últimos que llegan, y a veces llegan hasta las 11 de la mañana, el culto se termina a las 12, ha empezado a las 9 de la mañana, pero muchos llegan a las 11 ya porque se levantaron tarde, le dan migajas al Señor. ¿Qué le da usted a Dios? Y luego sí pidiéndole, dame sabiduría, dame bendición, bautízame con tu Santo Espíritu, úsame, lléname de economía, súpleme para mis necesidades. Pero usted, ¿qué hace por Dios? Dios todo eso lo ve. Por eso mucha vida cristiana queda en el camino, rezagados, cansados. Viene un viento de doctrina y se lo llevan. Vienen los pentecostales, los testigos de Jehová y se lo llevan. ¿Por qué? Porque no tienen palabra en su vida, porque no han construido un verdadero edificio en Dios y su vida cristiana es llevada de todo viento, de aquí para allá. Cualquier prueba de dificultad se secan porque su raíz no es profunda. Alabanza sea en el nombre del Señor. Que nadie le desplace el culto a Dios, amado hermano, ni el gobierno, porque aquí fue un rey, puede desplazar el culto a nuestro amado Señor. En algunas partes del mundo han prohibido la Biblia, pero ahí hay cristianos. Y si los masacran por eso, a ellos no les interesa. Tienen la palabra, aman la palabra, quieren vivir la palabra. Que nadie nos desplace el culto a nuestro amado Dios. Hay sectas que son más radicales que nosotros. Y sectas que uno sabe que se van a perder porque no creen verdaderamente en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Pero ellos, por ejemplo, si guardan el sábado, van diciendo en la empresa, yo no trabajo los sábados. ¿Les sirve así? Y a muchos los emplean. Lo del ICFES, por eso pusieron el ICFES para el domingo también, porque el sábado muchos que son de estas sectas que guardan el sábado no van a hacer este examen, no trabajan, no salen. Bueno, ellos son radicales en eso. ¿Por qué uno el horario del culto lo desplaza tan fácilmente? Por una lavada. Hay hermanas que dicen, ay, que no viene, que tenía una lavada que hacer, ¿y por qué no madrugó y lavó? ¿Por qué tuvo que desplazar la hora del culto y no desplazó 1 hora o 2 horas de sueño? ¿Por qué no lo hizo en la hora de la tarde o en la hora de la noche? ¿Por qué?
porque es que para ellos el culto no es tan importante. Es venir a escuchar a un pastor, ay, siempre habla de lo mismo. No siempre hablamos de lo mismo. Hablamos la palabra que es vida, la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Pero también, amado hermano, otro punto, creerle al diablo sus mentiras, como dice en San Juan 8:44. Leamos ahí. Eso daña la vida cristiana. San Juan 8:44. Dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué me dice la Escritura? Que muchos le han creído al diablo, como Eva. Vino y le llenó su mente de argumentos falsos, diciéndole: seréis como dioses, seréis como Elohim, varios dioses, o como dioses seréis. Es una mentira muy grande. Cuando el diablo habla, habla de él mismo, de mentira, es padre de mentira. Uno siempre tiene que creerle a la palabra del Señor. Amén. Nunca creer en voces que vengan a destruir, a dañar. Y muchos se desaniman porque el diablo viene a desanimarles. Y el diablo les dice: con cualquier enfermedad que tengan, cualquier cosita, te vas a morir. ¿Qué tal que sea cáncer? ¿Qué tal que ya el coronavirus te invadió? De pronto les da un poquito de gripa, un poquito de esto, y mire que el diablo viene para quitar nuestra confianza en el Señor. No, reprendan en el nombre de Jesús, porque es que la palabra es la que tenemos que hablar. No le crea a él, no crea en chismes, en murmuraciones, en críticas. Él siempre utiliza la palabra verbal para llegar a los oídos de muchas personas y desanimarle y destruirle. No le crea a él, no crea tanto lo que digan las noticias. Sí, bueno, triste lo que está pasando, pero es que ellos le aumentan y más crean expectativas del futuro, pero no a favor del ser humano, sino todas desgracias. Esto va mal, esto se va a acabar, y corrupción por una parte, corrupción por la otra. Entonces la persona dice: no, Dios mío, se acabó esto, ¿qué hacemos? ¿Para dónde me voy? Y toman la salida más fácil, como le pasó a Noemí, como le pasó a su esposo Elimelec y sus hijos Malón y Keleón, que murieron por allá por salir corriendo. El diablo les dijo: el pueblo de Israel se va a morir de hambre. Y se fueron, y por allá murieron los 3 varones. Luego escucharon que otra vez había pan en Israel, porque el Señor es lindo y precioso. Estamos en una apretura, pero Él no nos va a dejar ahí, Él nos va a suplir, Él nos va a bendecir. Eso es vivir la palabra. No le crea al diablo sus mentiras, porque Él quiere destruir a la gente, amén, con mentiras, con todo lo que está pronunciando el mundo. Es cierto, la palabra de Dios nos muestra todo lo que está pasando. Eso sí es cierto, la palabra del Señor, todo lo que diga la palabra es cierto. Pero lo que diga el diablo es mentira y es desánimo, son palabras huecas, palabras de derrota, pero nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios. No se deje llenar la mente de argumentos que aún el diablo utiliza a las personas que están a nuestro alrededor. Puede ser al esposo, a la esposa, puede ser a los hijos, puede ser la familia o lo que está pasando en el mundo, pero eso es cosa del enemigo para destruir la vida cristiana. Si yo tomo la palabra y vivo y hablo palabra y digo palabra, yo sé que esa palabra me vivifica. Conocí o supe de un anciano de casi 100 años que todos los días se levantaba y decía ese texto que hay en Salmos: vivifícame con tu palabra es la verdad. Y ese anciano vivía fuerte. Pero muchos dicen: ay, yo estoy enfermo, ay, no, yo como que me voy a morir, ay, yo como que ya de esta no paso, ay, yo tan pobre, ay, yo tan desesperado que estoy por todas las cosas que están pasando. No, hermano, tenga vida y dele palabra de vida a su esposa, a sus hijos, dele palabra de vida a otros familiares. En Efesios 4:27 dice que muchos le dan lugar al diablo. Y esto también destruye la vida cristiana. No le demos lugar, cerrémosle todas las puertas. Todo lo que quiera destruir nuestra vida, pues hay que cerrarlo. Amén. Todo lo que usted vea que le va a destruir, ciérrele la puerta. No le dé lugar a las tinieblas, no le dé lugar al diablo, no desplace al Señor, no desplace la palabra, no desplace el culto a Dios. Deseche la obra de las tinieblas, deseche la obra del diablo y verá que el Señor le va a bendecir de una manera gloriosa, de una manera especial. Bendito sea su nombre. Lo que necesitamos cada día es más y más de Dios. Mi vida cristiana debe ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento.
de aumento en aumento. No hable nada que vaya a desanimar a su esposa, a sus hijos o al esposo. No hable nada de eso. Piense para hablar. Siempre piense, ¿esto lo animará o lo desanimará? Amén. Si lo va a desanimar, no lo diga. Si va a destruir, no lo hable. Hable la palabra. El mundo dice, pero Dios dice. Gloria al Señor. El mundo está diciendo esto, pero Dios me dice otra cosa. Esa palabra maravillosa. Esa palabra es la que yo necesito, la que usted necesita. Esa palabra poderosa es la que yo tengo que vivir para su honra y para su gloria. Aumente su vida cristiana en este tiempo. Ore más. Póngase metas asequibles. Que no diga, vamos a orar 4 horas, cuando usted en el momento está orando 5 o 10 minutos. No, porque no va a cumplir. Comience a subir. Diga, esta semana voy a orar 15 minutos más. Y si estaba orando 1 hora, pues hora y 15. La otra, hora y media, 2 horas. No sé lo que Dios ponga en su corazón. ¿Cuánto tiempo debe orar? ¿Cuánto tiene que leer la palabra? Póngase esa meta de leer más la palabra, de comerla más, de estudiarla más, de escuchar más predicaciones, de vivir más y más consagrado para la honra y la gloria de Dios. Y usted no va a sentir que su vida cristiana se cae. ¿Por qué tantos se angustian y se preocupan? Porque Cristo viene pronto. Y ay, Dios mío, que ese día yo esté bien. Hermano, si usted está haciendo la tarea que Dios nos ha delegado, no se preocupe porque ese día va a estar fuerte, con aceite en sus lámparas. No como las 5 vírgenes insensatas que dice la palabra del Señor, que no tenían aceite el día que vino Cristo y se perdieron, se quedaron por fuera. Necesitamos estar preparados cada día más y más. Termino diciéndoles esto. Su vida cristiana debe ser alimentada tanto y más como la vida física. Hoy en la casa nos damos cuenta que desayunamos, almorzamos y cenamos. Y entre esas comidas, lo que nos den, nos lo estamos comiendo. Así mismo esta palabra, que sea desayuno, almuerzo y cena. La oración que se aumente y se van a dar cuenta que nunca su vida cristiana va a ser destruida porque el diablo no va a tener puerta abierta, no va a tener autoridad, no va a tener poder para destruirle su vida. Usted va a estar fuerte en el Señor, fortalecido en el Señor. Ay, deme un consejo para que yo no me desanime. Pues aquí está. No desplace al Señor, no desplace la palabra, no desplace el culto, no le crea al diablo, no le dé lugar al diablo y el Señor lo va a bendecir. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres grande, misericordioso y precioso. Ayúdame, Señor, te lo suplico, a vivir esa palabra de poder, a nunca desplazarte, a nunca dejarte, que tú seas el todo en mi vida, que tú seas, Señor, esa bendición de